Muchos creen conocer a Hércules, pero pocos recuerdan que su historia comenzó no con un triunfo, sino con una tragedia. Antes de enfrentarse a monstruos y reyes, Heracles tuvo que sobrevivir a la furia de los dioses, al peso de sus errores y a un destino que lo llevaría hasta los confines del mundo. Dicen que la fuerza puede levantar montañas, pero ¿puede levantar también el peso de la culpa? Acompáñame a descubrir cómo un hombre marcado por la oscuridad llegó a convertirse en una leyenda. You must understand the weight of our legacy and the burden it places upon us. En la noche silenciosa de Tebas, cuando las antorchas apenas iluminaban los muros de piedra y los dioses aún caminaban entre los sueños de los mortales, ocurrió algo que cambiaría el destino del mundo. Alcmena, hija de reyes y guardiana de un linaje antiguo, recibió la visita de un hombre que creía conocer. Su esposo, su héroe, su anfitrión. Pero aquella figura no era un mortal. Bajo esa apariencia, respiraba el poder del cielo. Zeus, soberano del trueno, había descendido con la intención que tantas veces había alterado el orden humano. Y así, en esa noche silenciosa, nació una semilla destinada a provocar tanto gloria como dolor. Heracles llegó al mundo sin entender desde qué altura había sido observado. Para los dioses, su nacimiento fue como una chispa en la oscuridad. Para Hera, esposa de Zeus, fue una herida abierta. No había mayor insulto que la infidelidad de su esposo. Y ningún recién nacido traía consigo una sombra tan pesada. La leyenda dice que esa sombra cayó sobre la cuna antes de que el niño pudiera pronunciar su primer llanto. Mientras Alcmena dormía, dos serpientes deslizaron sus cuerpos fríos sobre la piedra, enviadas por la furia silenciosa de Hera. Avanzaron sin ruido, con los ojos encendidos como brasas. Pero al llegar hasta la cuna, el destino decidió mostrarse. El niño no lloró, el niño no huyó. Sus manos diminutas se cerraron sobre los cuellos de las serpientes, como si recordara una fuerza anterior a su propio nacimiento. Y cuando Alcmena despertó, encontró a su hijo sentado entre los cuerpos inertes de las criaturas. En sus ojos no había maldad, había un presagio. Al crecer, Heracles se movía por Tebas como si perteneciera a un mundo que solo él podía escuchar. Los instructores intentaban moldearlo, pero su fuerza siempre iba un paso adelante. La lira que debía producir música terminó convirtiéndose en arma involuntaria. Un solo golpe, un instante fuera de control, y su maestro cayó sin vida. Fue entonces cuando muchos comprendieron que aquel joven no era simplemente fuerte, era desbordante, indomable, como un río recién nacido después de una tormenta. Los ancianos de Tebas murmuraban que ningún mortal debía cargar con tal poder sin pagar un precio. Pero Heracles no buscaba fama ni temía al castigo. Caminaba entre la gente sin comprender la mezcla de admiración y temor que despertaba. Su destino, sin embargo, ya estaba en marcha. Los filósofos más tarde dirían que todo héroe debe escoger su camino. Virtud o placer, esfuerzo o comodidad. Heracles, aún joven, eligió sin dudar la senda dura, no porque entendiera su importancia, sino porque algo en su interior lo empujaba hacia la prueba, hacia el límite, hacia la lucha. Así comenzó la historia del niño que no pidió fuerza, pero la recibió como otros reciben un destino. Un niño que aún no sabía que su camino lo llevaría muy lejos de Grecia, más allá de las montañas, más allá de los mares, hasta el borde del mundo conocido. Y todo había empezado con un llanto que nunca pronunció. Pasaron los años, y el niño que estranguló serpientes se convirtió en un joven cuya fama cruzaba montes y valles. Donde Tebas necesitaba fuerza, allí aparecía Heracles. No solo era poderoso, había aprendido a obedecer, a ponerse al servicio de su ciudad. Cuando los minios amenazaron Tebas con tributos humillantes, fue él quien se levantó en defensa de su pueblo. Los relatos dicen que su lanza brilló en el campo de batalla, como si guiara el valor de todos los soldados. Como recompensa,
El rey Creonte le ofreció algo que muchos griegos consideraban el verdadero premio de la vida: un hogar. Heracles se casó con Mégara, hija del rey, y la casa que antes había resonado con el eco de la guerra comenzó a llenarse con voces de niños. Durante un tiempo, pareciera que los dioses habían decidido dejarlo en paz. Heracles se entrenaba, ayudaba en la ciudad, regresaba al anochecer y encontraba en Mégara un refugio silencioso. Las fuentes más antiguas describen esos años como un respiro antes de la tormenta. El héroe estaba en Tebas, pero su nombre aún no se oía en toda Grecia. Era fuerte, sí, pero todavía no era leyenda. Era un esposo, un padre, un hombre que empezaba a creer que su vida, por fin, podía ser sencilla. Entonces, Hera recordó la semilla que odiaba. Una tarde, el sol comenzaba a caer detrás de las murallas. En la casa de Heracles se preparaba el fuego para la cena. Los niños jugaban. Mégara sonreía con la calma de quien ha visto pasar demasiadas batallas y por fin ha encontrado un lugar seguro. Fue en ese instante cotidiano cuando la historia cambió de curso. La locura no llegó como un trueno, llegó como una sombra lenta. Heracles sintió primero un peso en la cabeza, una niebla sobre los ojos. Las paredes parecieron alejarse, las voces se distorsionaron. Donde había risas, comenzó a escuchar gritos. Donde había niños, empezó a ver enemigos. La bendición de su fuerza se volvió contra él. Los antiguos decían que Hera había puesto un velo sobre sus ojos. Lo que ocurrió después fue contado en susurros, en tragedias de teatro, en noches de vino y silencio. Heracles desenvainó las armas que tantas veces habían defendido Tebas y en un torbellino de furia ciega destruyó aquello que más quería. Cuando la niebla se disipó, la casa estaba en silencio. En medio de ese silencio, el héroe vio la verdad. No había monstruos en el suelo, no había ejércitos derrotados, solo cuerpos que no debían estar allí. Mégara, sus hijos, el hogar que el rey le había dado como premio. El precio que Hera le había arrancado sin tocarlo siquiera. Las historias coinciden en un punto. Heracles no gritó, no discutió con los dioses, no buscó excusas. La culpa cayó sobre él con el peso de una montaña, en un mundo donde los crímenes contra la propia sangre eran la mancha más oscura que un mortal podía cargar. Incapaz de permanecer en Tebas, abandonó la ciudad que había defendido tantas veces. Sus pasos lo llevaron al lugar donde los griegos buscaban respuestas cuando la vida se volvía insoportable: el santuario de Delfos. Allí, en la montaña, el humo de los sacrificios se elevaba hacia el cielo mientras los hombres esperaban una palabra de Apolo. Heracles, manchado por su propia mano, se arrodilló y pidió algo que muchos héroes nunca aceptan: castigo y camino. La respuesta llegó por boca de la Pitia, la sacerdotisa del dios. No lo llamó simplemente por su nombre, lo nombró por su origen. Le recordó que era hijo de Zeus y por eso mismo doblemente responsable. Si quería purificarse, si quería que su alma volviera a ser digna de la luz, debía servir. Durante 12 años estaría bajo las órdenes de Euristeo, rey de Micenas, no como aliado, sino como siervo. Euristeo elegiría trabajos que ningún hombre pudiera realizar. Solo al completarlos, uno tras otro, Heracles lavaría la sangre de su casa. Así nacieron los famosos trabajos. No como pruebas de un héroe orgulloso, sino como cadenas aceptadas por un hombre que había perdido todo. Detrás de cada monstruo, detrás de cada hazaña, habría un recuerdo que nunca abandonaría su mente. El silencio de aquella casa en Tebas. En ese momento, mientras descendía de Delfos con la orden grabada en el corazón, Heracles aún no sabía que algunos de esos trabajos lo llevarían más allá de las fronteras de Grecia, que sus pies dejarían huellas en tierras extranjeras, hasta los extremos del mundo, donde el mar se estrecha y los antiguos hablaban de columnas levantadas por sus manos. Pero para llegar tan lejos, primero debía caminar hacia Micenas, hacia Euristeo, y hacia la primera de las pruebas que decidirían si su fuerza merecía ser recordada o solo temida.
El camino hacia Micenas no fue un simple viaje. Para Heracles, fue un descenso a una vida que él mismo había pedido, una vida sin gloria ni honor. El héroe que antes había derrotado ejércitos caminaba ahora como un ciervo que debía demostrar que merecía seguir respirando. Cada paso recordaba el juramento silencioso que había hecho en Delfos. No volvió la vista atrás. No podía. Cuando por fin llegó ante Euristeo, el rey de Micenas lo recibió no con respeto, sino con un miedo que trataba de ocultar. Euristeo conocía bien la fuerza del hijo de Zeus, tanto que había construido un cofre de bronce para esconderse en su interior cuando lo considerara necesario. Que un rey temiera a su propio siervo era una ironía demasiado evidente para los poetas, pero Euristeo no buscaba justicia, sino obediencia. Su primer mandato llegó como un golpe seco. Debía viajar al valle de Nemea y acabar con la bestia que allí atormentaba a los habitantes. Un león gigantesco, cuya piel no podía ser perforada por ningún arma forjada por manos mortales. Algunos afirmaban que había sido engendrado por los propios monstruos del inframundo. Otros decían que era un castigo de Hera, enviado para asegurar que Heracles fracasara desde el inicio. Heracles aceptó sin protestar. El mundo esperaba un héroe invencible, pero lo que caminó hacia Nemea era un hombre que buscaba castigo. La armadura que llevaba le pesaba menos que sus recuerdos, su arco, su maza, su lira rota. Todo era ahora un instrumento al servicio de una deuda imposible de saldar. El valle de Nemea parecía desierto. No había ganado en los campos, no había niños jugando, no había humo en los hogares. El silencio era tan profundo que incluso los pájaros rehuían el cielo. Heracles avanzó entre árboles oscuros y rocas partidas hasta encontrar la primera señal de la bestia. Un cadáver de guerrero, aún con el escudo levantado, pero con la mirada perdida en un terror que ningún humano podía describir. La leyenda cuenta que el león apareció sin aviso. Un rugido abrió el aire, y las montañas devolvieron el eco como un trueno. Era enorme, más grande que cualquier criatura conocida, con una melena espesa que parecía hecha de bronce fundido. Sus ojos brillaban con una inteligencia salvaje, como si reconociera a Heracles antes de atacarlo. El primer choque fue brutal. Las flechas rebotaron en su piel como si golpearan una roca. La lanza se partió. Heracles comprendió entonces que no había truco ni arma capaz de salvarlo. La bestia no era solo un desafío físico, era una sentencia, la primera de muchas. Desnudo de armas, Heracles se lanzó sobre el león con la fuerza que Hera tanto odiaba. La lucha se convirtió en un torbellino de polvo, garras y tierra arrancada. Los antiguos decían que las montañas se estremecieron, que el sol se ocultó tras nubes negras, que incluso los ríos detuvieron su curso para presenciar aquel combate. Con las manos desnudas, Heracles rodeó el cuello del monstruo y apretó con una determinación que venía de algún lugar más profundo que la fuerza. Cuando el león cayó, Nemea volvió a respirar, pero la batalla no había terminado. Heracles debía arrancar la piel del animal como prueba, y ningún cuchillo podía atravesarla. Tras horas intentando separar la piel, comprendió la ironía del destino. Fue la propia garra del león, afilada como el bronce divino, la que permitió que la piel se desprendiera. Esa piel se convertiría en su manto, no como símbolo de orgullo, sino como recordatorio de un enemigo que solo podía ser vencido con la fuerza que él mismo cargaba como una maldición. Regresó a Micenas sin esperar celebración. Euristeo, al verlo entrar con la piel sobre los hombros, retrocedió horrorizado y se escondió en su cofre de bronce. Desde allí, con una voz temblorosa, anunció que los siguientes trabajos serían aún más duros, que Heracles no debía volver a entrar a la ciudad, que las pruebas se anunciarían desde lejos, como si temiera que el héroe pudiera romper las murallas con sus manos. Heracles solo inclinó la cabeza. No buscaba elogios ni agradecimiento. Su camino apenas había comenzado. En algún lugar de su memoria, todavía escuchaba el silencio de su hogar en Tebas, como si cada prueba que superaba no lo acercara al perdón, sino a una comprensión más profunda de la carga que llevaría Yordú. Aún quedaban 11 trabajos, 11 castigos, 11 oportunidades para salvar un alma quebrada. Veía a Micenas alzarse a lo lejos, pero su mirada ya estaba fija en el horizonte. Había aprendido algo más, que la verdadera heroicidad
no siempre consiste en ganar batallas, sino en seguir caminando bajo el peso de todo lo que se ha perdido. Los trabajos siguieron uno tras otro. Heracles limpió establos imposibles, domó bestias nacidas del caos y persiguió criaturas que no pertenecían al mundo de los mortales. Cada hazaña lo alejaba un poco más de la sombra que lo perseguía, pero ninguna borraba el silencio de la casa de Tebas. Con cada monstruo vencido, Heracles parecía más fuerte. Sin embargo, los poetas decían que la fuerza verdadera no crecía en sus brazos, sino en la herida que debía aprender a aceptar. Entre todas las pruebas que Euristeo ordenó, hubo una que resonó más allá de Grecia, un encargo que llevó a Heracles hacia el extremo del mundo conocido, hacia tierras donde los griegos solo podían imaginar océanos interminables y dioses extranjeros. Ese trabajo era traer a Micenas el ganado del gigante Gerión. Gerión no era un enemigo común. Las antiguas tradiciones lo describen como un ser nacido en los confines de Occidente, un monstruo con 3 cuerpos unidos por la altura de la cintura, 3 pares de brazos, 3 torsos y una furia que podía incendiar el cielo. Su rebaño, custodiado por el perro Ortro y por el pastor Euritión, era considerado sagrado en las tierras donde residía. Nadie había logrado acercarse a él sin encontrar la muerte. Heracles partió hacia el oeste acompañado solo por su masa y por los recuerdos que lo seguían como sombras silenciosas. Cruzó Arcadia, atravesó el Peloponeso y llegó a tierras donde el viento tenía un sabor distinto, como si soplara desde un mundo que no conocía nombre griego alguno. Su viaje lo llevó lentamente hacia un lugar al que los antiguos llamaban el límite de la tierra, el lejano occidente. Más allá de las columnas que dividían el Mediterráneo del océano abierto, cuentan que al llegar a Libia, Heracles se enfrentó a gigantes y tiranos locales, pero su camino no se detuvo. Continuó hacia el oeste hasta alcanzar el estrecho que hoy separa Europa y África. Allí, según las crónicas míticas, abrió un paso entre 2 montañas para cruzar hacia donde habitaba Gerión. Ese paso, siglos más tarde, sería conocido como las columnas de Hércules. Una vez en la vasta isla de Eritía, donde se encontraba el rebaño del gigante, Heracles avanzó entre tierras rojizas y cielos ardientes. El primero en enfrentarle fue Ortro, el perro bicéfalo, cuya fuerza igualaba a la de los lobos de guerra. Heracles lo abatió con un solo golpe. Luego apareció Euritión, el pastor de mirada feroz. Heracles lo advirtió que se apartara, pero el hombre atacó. Entonces, la tierra tembló. Gerión emergió de entre las colinas como un ejército en un solo cuerpo. 3 torsos, 3 lanzas, 3 miradas clavadas en el extranjero que había osado pisar su dominio. Su voz era un eco múltiple que rompía el aire como un trueno dividido. Heracles sintió la fuerza del gigante, como si el mundo entero respirara a través de él. La batalla que siguió fue digna de los dioses. Gerión atacó como si 3 guerreros lo hicieran a la vez. Cada brazo blandía armas bañadas en bronce rojizo. Heracles se defendió con su masa, pero pronto comprendió que la lucha sería inútil si confiaba solo en la fuerza bruta. Necesitaba algo más. Recordó entonces el arco que había recibido de Apolo tiempo atrás. Tensó la cuerda, apuntó hacia el corazón del gigante y dejó que la flecha volara. Fue un disparo que no pertenecía a los hombres, sino a la justicia de los dioses. La flecha atravesó los 3 cuerpos a la vez, y Gerión cayó como una montaña que se derrumba. El silencio que siguió fue tan profundo que incluso el mar pareció contener el aliento. Heracles reunió el ganado y emprendió el largo viaje de regreso. Sus pasos lo llevaron por las costas del lejano occidente, donde los griegos situaban el borde del mundo. Algunos decían que allí dejó huellas sobre rocas que jamás cambiarían. Otros que construyó altares y columnas para señalar que había llegado tan lejos como ningún mortal antes. Pero en el interior de Heracles, algo había cambiado. El mundo era más grande de lo que imaginaba, y la distancia entre él y su antiguo hogar ya no podía medirse en pasos. El camino de vuelta lo esperaba, pero también algo más oscuro. Las pruebas no habían terminado, y Euristeo, al saberlo vivo, preparaba encargos que desafiarían no solo su fuerza, sino su alma. Faltaban 2 trabajos decisivos, 2 pruebas
que definirían si el hijo de Zeus podía levantarse contra sus propios demonios, o si quedaría atrapado para siempre por la sombra que lo perseguía desde la cuna. Los últimos trabajos llegaron como un recordatorio de que ningún héroe podía escapar de su sombra. Euristeo, temblando detrás de sus muros, había urdido tareas imposibles solo para ver caer al hijo de Zeus, pero Heracles avanzó como quien ya no teme a la muerte. Había visto lo peor dentro de sí mismo. Ningún monstruo externo podía superarlo. El primero de esos trabajos finales fue capturar al Can Cerbero, el guardián del inframundo. No vencerlo, no matarlo, sino traerlo vivo a la luz del mundo. Ninguna prueba anterior había exigido tanto. Para cumplirla, Heracles debía cruzar el umbral que separaba a los vivos de los muertos. Los antiguos cuentan que descendió por un estrecho barranco en el sur del Peloponeso, donde las montañas se abrían como una boca oscura. Allí, en el silencio sin brisa, Heracles sintió el aliento del inframundo. Las sombras parecían estirarse. El aire mismo pesaba como piedra. Y sin embargo, avanzó. En las profundidades lo esperaba Hades, señor de los muertos. No lo recibió como enemigo. Lo observó con la calma de quien ha visto pasar a todos los mortales. Heracles le pidió permiso para llevarse a Cerbero y Hades. Intrigado por su determinación, aceptó una única condición: no debía usar armas. Así fue como el héroe se enfrentó a la criatura más temida, un perro gigantesco, con 3 cabezas que gruñían al unísono, un cuerpo negro cubierto de serpientes y una mirada que hacía temblar hasta a los espíritus. Cerbero lanzó un rugido que sacudió las cavernas, pero Heracles no retrocedió. La lucha fue brutal. Cerbero mordía, arañaba, enroscaba sus serpientes alrededor del héroe. Heracles lo sostuvo con la fuerza de alguien que no luchaba por gloria, sino para cerrar un ciclo. Finalmente, con un movimiento que parecía contener la fuerza de todas las pruebas anteriores, lo doblegó. Cerbero cayó al suelo, vencido pero vivo. Llevarlo a la superficie fue un acto que, según los poetas, hizo temblar la tierra. Los vivos no estaban destinados a ver al guardián del inframundo, y muchos murieron del terror cuando lo vieron pasar. Euristeo, al contemplar la criatura desde lejos, huyó a su cofre de bronce, gritando que ya no habría más trabajos. Heracles había cumplido los 12, pero la historia no terminó allí. Cuando las cadenas de Euristeo desaparecieron, el héroe quedó solo ante la vida que no sabía cómo recuperar. La fama se extendió por Grecia. Se ofrecieron templos, sacrificios, cantos, pero Heracles no buscaba adoración, buscaba paz. Esa paz, sin embargo, parecía siempre fuera de su alcance. El final llegó por un error tan humano como su fuerza era divina. En el monte Eta, donde los vientos silbaban entre las rocas, Heracles recibió de su esposa Deyanira una túnica empapada con el veneno del centauro Neso. Ella creía que era un filtro de amor. Cuando el héroe se la puso, la tela ardió como fuego celestial, la piel se abrió, la sangre hirvió, y Heracles comprendió que ningún enemigo externo podía herirlo. Los griegos describen ese momento con un silencio reverente. Heracles no gritó, no buscó culpables, pidió que lo llevaran a la cima del monte, donde él mismo construyó una pira. Colocó su masa a su lado y se recostó sobre la madera. Algunos dicen que pidió que el fuego lo purificara, otros que al fin deseaba descansar. Cuando las llamas lo envolvieron, la tierra tembló, no por dolor, sino por transformación. Para los dioses, aquel no era un final, era el precio de la mortalidad que aún lo ataba. Zeus, al ver a su hijo elevarse entre el humo, lo reclamó para el Olimpo. Allí, según las antiguas tradiciones, Heracles fue recibido no como un semidios, sino como un igual. La carga de su vida mortal quedó atrás. Heracles murió como hombre y renació como leyenda. Desde entonces, en Grecia se decía que cuando un héroe afrontaba su destino sin huir, su espíritu viajaba junto al de Heracles. En las tierras del occidente, donde dejó columnas para dividir el mundo, los marineros ofrecían sacrificios al pasar, y en Tebas, donde nació la tragedia, se contaba en voz baja que ningún pecado es tan grande que el valor no pueda enfrentarlo.
Así terminó el camino del niño que jamás lloró ante las serpientes, el guerrero que caminó hasta el borde del mundo, el hombre que descendió al reino de los muertos y que, aún después de arder en su propia pira, siguió caminando en la memoria de todos los que escucharon su historia.